El Edén era perfecto. No había dolor, ni miedo, ni muerte. El hombre y la mujer caminaban cada día con Dios, disfrutaban de su creación y vivían en completa armonía. Pero un día algo cambió. En medio del jardín había un árbol distinto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles, menos de ese. Era el único límite que existía, y ese límite representaba obediencia y confianza. Pero ahí apareció la voz que cambiaría todo, la serpiente, sutil, astuta, engañosa. No llegó con gritos, sino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Eva respondió con la verdad: podían comer de todo, excepto del árbol del centro. Pero la serpiente insistió: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí ocurrió un tremendo espiritual de la historia. La duda. El enemigo no le pidió a Eva que negara a Dios, sino que dudara de su bondad. Y cuando la duda entra, la confianza se debilita. Eva miró el fruto, era hermoso, apetitoso, deseable para alcanzar sabiduría. Lo tomó, lo comió y le dio a Adán, y él también comió. En ese instante, el paraíso se quebró, el silencio fue distinto, la inocencia se perdió y el miedo nació. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Intentaron cubrirse con hojas, esconderse entre los árboles, como si se pudiera huir de Dios. Y entonces se oyó la voz más triste y más amorosa de toda la historia. ¿Dónde estás? Esa pregunta no era geográfica, era espiritual. Dios sabía exactamente dónde estaban, pero quería que ellos reconocieran su error, su distancia, su desobediencia. Adán respondió: vi tu voz, Roberto, y tuve miedo. Miedo a algo que nunca había existido antes. La culpa entró, y con ella la separación. El pecado había roto la comunión perfecta. Dios se acerca y pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que te mandé. No comer griega en lugar de mi responsabilidad. Adán culpa a Eva, deba culpa a la serpiente. Y el corazón humano repite ese patrón hasta hoy: evadir, justificar, señalar. Entonces Dios pronuncia juicio, pero también esperanza. Primero maldice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este versículo, Génesis 3:15, es conocido como la primera profecía mesiánica. Ahí mismo, en medio de la caída, Dios anuncia la redención. Promete que un día sería uno que vencería al mal, que aplastaría la cabeza de la serpiente, Jesucristo. Sí, el hombre cayó, pero Dios no lo abandonó. En lugar de destruirlos, los cubrió con túnicas de piel. Ese acto simple tiene un significado profundo. La primera vez que se derrama sangre para cubrir el pecado. Un símbolo del sacrificio tal y haría Jesús para salvarnos. Después, Dios los expulsa del Edén, no por crueldad, sino por amor. Si hubieran comido del árbol de la vida, en ese estado de pecado, hubieran quedado separados para siempre. Así que Dios los protegió, incluso en su castigo. Echó, pues, fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto, con una espada encendida que guardaba el camino del árbol de la vida. A veces pensamos que las consecuencias de nuestros errores son el fin, pero en realidad, muchas veces son el principio del proceso
de restauración. El capítulo 3 de Génesis te enseña 3 desverdades. 1. El pecado comienza con una duda. Cuando dejamos de confiar en la bondad de Dios, abrimos la puerta al engaño. 2. El pecado siempre trae separación, no solo de Dios, sino de nosotros mismos, de nuestra paz, de quienes amamos. 3. Aún en medio del pecado, Dios ofrece esperanza. Desde el inicio, su plan fue rescatarnos. Cada vez que fallamos, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? No para condenarnos, sino para llamarnos de vuelta a su presencia. El amor de Dios es tan grande que, aunque el hombre lo rechazó, Él ya tenía listo el camino del perdón. Y ese camino se llama Jesucristo. Reflexión final. Génesis 3 no solo cuenta cómo comenzó el pecado, sino cómo comenzó la misericordia. Dios no cambió su plan, adaptó su amor. Desde ese día, toda la historia de la humanidad apunta hacia una cruz, hacia un Salvador, hacia una nueva oportunidad. Quizás tú también te has sentido lejos, escondido, avergonzado, pero hoy Dios vuelve a preguntar, ¿dónde estás? Y tu respuesta puede cambiarlo todo, porque no importa cuán lejos hayas caído, Dios sigue buscándote para restaurarte. Oración. Señor, reconozco que muchas veces he caído, que he dudado, que he querido hacer las cosas a mi manera, pero hoy quiero regresar a ti. Cúbreme con tu gracia, enséñame a confiar en tu voz y a no escuchar la mentira del enemigo. Gracias por buscarme aun cuando me escondo. Gracias por amarme incluso cuando fallo.